El valor de los rituales en las fraternidades y logias. Por lo general, las escuelas, las órdenes, fraternidades y logias que representan a una escuela de misterios u otras similares suelen realizar dos tipos de trabajo. Uno público, en el cual se suelen hacer lecturas, conferencias, coloquios, etc. Y otro más bien interno o privado, donde haré más hincapié en esta conferencia, en esta grabación. Aunque también he de decir que haré más hincapié dentro de todas estas clases de escuelas, pues más en la Fraternidad Rosacruz y también haciendo cierta comparación con la Iglesia Católica o con las iglesias cristianas. En los trabajos internos generalmente se tiene un conocimiento oculto o esotérico de lo que se hace por parte de los miembros, porque si no hay conocimiento y alguna colaboración extraordinaria no puede dar muy buenos resultados. Tanto es así que lo ideal sería que sus miembros tuvieran ya cierto grado de pureza por haber superado gran parte de sus defectos. Por ejemplo, los probacionistas de las escuelas de ocultismo ya tienen cierta preparación. Y también sería conveniente que tuvieran una actitud pues como quien se encuentra en un recinto sagrado cuando están haciendo algún servicio devocional o simbólico o ritual, como puede ser la masonería, por ejemplo, también. Por otro lado, y respecto a ciertos servicios y rituales, los miembros también deben ir preparados tanto mental como emocionalmente, con la intención de crear una unificación de pensamiento para que ese servicio sea verdaderamente intenso, fuerte y puro, y no afecte solamente al mundo de deseos, sino que se pueda elevar por encima del mismo. Y para eso pues deben elegirse, si hubiera que hacerlo, claro, deben elegirse temas elevados a tratar y donde no falte un desarrollo elevado intelectual, un alto conocimiento o unos ideales espirituales. Y también, bueno, pues no permitir que salga de ningún miembro ni el más mínimo mal sentimiento o deseo. Eso sería lo ideal en estas reuniones o servicios, en estos centros locales o logias. Una cosa que por lo general no es difícil de conseguir o no es difícil de hacer por parte de todos los miembros. Por ejemplo, en el servicio del templo de la Fraternidad Rosacruz, una persona del grado de probacionista generalmente debe leer un artículo o conferencia. Pues bien, ese texto, además de identificarse, como debería ser, con las enseñanzas de la Fraternidad Rosacruz, o sea, además de estar en sintonía con la nota clave o vibración de la fraternidad, pues no debe contener nada personal ni que pueda hacer pensar mal o crear malos sentimientos a los que están allí presentes. Esto hace que la reacción unificada de las mentes de los asistentes dé tal fuerza al pensamiento forma grupal que podría alcanzar el mismo mundo del espíritu de vida, normalmente llamado por muchas personas el mundo del amor, representativo también en el mismo Cristo. Al igual que un aspirante a la iniciación puede atraer la atención de un maestro o hermano mayor, también los centros donde se desarrollen los conocimientos y el aspecto devocional y espiritual suelen atraer la atención de estos hermanos. De hecho, en algunas reuniones o servicios parece como si se notara la presencia de alguien muy especial, o al menos de alguna entidad. De cualquier forma,
los rituales concebidos, en el caso de la fraternidad, concebidos por un hermano mayor, los hermanos mayores, e incluso algunos otros descritos por iniciados, por sí mismos tienen el poder de abrir un canal para que descienda la energía divina del plano inmediatamente superior. El valor de un ritual se centra en la conciencia y por tanto el mayor beneficio de un ritual se obtiene cuando hay un conocimiento sobre el mismo. Hay quien piensa que los rituales solo sirven para exaltar la conciencia, y es cierto, pero gracias a la exaltación se contacta con las fuerzas espirituales y con los planos espirituales. Aunque podríamos decir que el oficiante, entre comillas, es el mago o centro creador dentro de la ceremonia, son los participantes los que crean la atmósfera necesaria para que se produzca la magia que hará que las fuerzas espirituales tomen partido en ella. Por eso es un deber de los mismos poner lo mejor de su parte y hacer los trabajos mentales necesarios. Cuando un miembro está centrado en asuntos elevados y lo hace con intensidad y concentración, alcanza las regiones superiores y esto actúa como canal para que haya una respuesta. Por tanto, que no se podrá conseguir si todos los miembros están unidos. Me estoy refiriendo en general, me da igual decir en una Eucaristía donde los asistentes también colaboran con sus respuestas, con sus oraciones, como me puedo referir a un centro Rosacruz, como también me puedo referir incluso pues, a la masonería o a cualquier otra escuela cuando hacen sus reuniones y servicios. Eso mismo se puede hacer cuando en la ceremonia o ritual se tratan aspectos devocionales profundos donde se generen pensamientos y sentimientos que puedan beneficiar a la humanidad o a determinadas personas. Entonces el pensamiento forma grupal que se crea en el local será más poderoso y podrá hacer mayor bien incluso a sus creadores. Un miembro de una fraternidad o de una logia no debe ser inactivo ni tomarse un ritual o un servicio como algo monótono y aburrido incluso, porque estos trabajos pueden ser de gran ayuda, de verdad, a la humanidad y a los miembros mismos. Yo en mi caso, como probacionista de la Fraternidad Rosacruz, yo he salido del centro cuando existía, porque ya no existe, he salido del centro de Madrid cuando salíamos los domingos con una armonía, una elevación vibracional en mi cuerpo que, bueno, pues según iban pasando los días de la semana, se iban notando que disminuía. Por eso es importante para los miembros la colaboración interna. Y es importante porque también ayuda a otras muchas personas, no solo por nuestra parte, con nuestra aura, con nuestra espiritualización del carácter, sino también por las personas que rodean o que están cerca de ese centro. Ese centro, queramos o no, es un centro donde se crea una energía espiritual que alcanza hasta determinado límite. Es importante, por consiguiente, que haya asistencia y colaboración en las fraternidades y logias, ya que cumplen una labor que ayuda al desarrollo espiritual de la sociedad. Tampoco debería ocurrir lo que ocurre muchas veces, que las actividades, propuestas, iniciativas, etc., dependan de una persona, porque si eso ocurre, si fuera esa persona la que maneja todo y todo depende de él, pues cuando esa persona falte puede desmoronarse toda la obra. La fraternidad debe ser valorada por la riqueza de vida espiritual que contenga y no por las personas o actividades que nada tengan que ver con el conocimiento que se debe impartir
ni con los rituales o con los servicios que se hagan. Las fraternidades, logias, escuelas y grupos tienen su propia identidad, pero todas forman un cuerpo o energía unificadora que ayuda en la evolución de la humanidad. Ese es el motivo por el cual los diferentes maestros, fundadores de estos centros o escuelas y de los hermanos mayores, las crearon y las mantienen siempre que se haga algún trabajo espiritual relacionado con su rayo o escuela. De nada sirve que se funde un centro llamado Rosa Cruz de la Fraternidad si luego resulta que se imparten enseñanzas de otra escuela. Además de no mantener la vibración de esa esencia que representa al rayo de la escuela, pues estamos fomentando otra que no va con nosotros, porque el que llega a la Fraternidad Rosa Cruz y se hace estudiante y se hace probacionista e incluso llega a discipulado, que no tenga la menor duda que pertenece al rayo de la Fraternidad Rosa Cruz, o sea, de la Orden Rosa Cruz. Si en ese centro fomentan otros conocimientos de otras escuelas, que es otra vibración de otro rayo, pues sinceramente no están haciendo lo que deben. Y mucho menos si se ponen a hacer otras cosas como, en fin, yo he visto, que nada tienen que ver con la filosofía oculta ni nada de eso. Una escuela es un vehículo formado por células, o sea, por personas, cuya misión es servir como elementos de desarrollo en la sociedad, puesto que ellas son receptoras e intermediarias de influencias superiores y de una sabiduría oculta que la mayoría no tiene, la mayoría de las personas. Es más, cada miembro debería considerarse ejemplo de sabiduría, amor, fraternidad y servicio altruista, porque eso enriquece a la escuela y atrae a nuevos miembros. Esa es otra cosa importante que se debería tener. Las personas que pertenecen, me da igual a una iglesia cristiana que a la masonería, que a la Fraternidad Rosa Cruz, deben representar en su vida diaria o debemos representar en su vida diaria esa escuela a la que pertenecemos o esa iglesia cristiana, porque de una forma u otra la iglesia cristiana tiene que estar representada por sus miembros, por sus asistentes a la Eucaristía, a todos los servicios que hagan, por ser un ejemplo de Cristo, o al menos por intentar imitar sus enseñanzas. Y las escuelas como la Fraternidad Rosa Cruz, por ejemplo, pues ocurre lo mismo. Cristo es el emblema, es el guía de la evolución de Occidente principalmente, pero que con el tiempo será de toda la humanidad, porque estamos en sus manos ahora mismo. El progreso, la evolución de la humanidad pasa por Cristo. Y el que está en una escuela, en una religión cristiana, en una escuela de misterios, en una logia, llámese masonería, llámese teosofía, al fin y al cabo, todas esas enseñanzas tienen una relación con lo que predicó Cristo. Porque lo que predicó Cristo es precisamente la enseñanza que tiene que llevar a la humanidad a dar un paso más elevado. Lo cierto es que los rituales fueron creados, la mayoría de los rituales ya desde el principio de la historia, podríamos decir, de la humanidad, fueron creados hace miles de años por las jerarquías, por los que eran guías de la humanidad. Entonces eran muy diferentes los rituales de entonces a los de hoy. Estos rituales, pues ayudan en el desarrollo y en la evolución de la humanidad, pero su verdadero significado es casi un misterio para la mayoría de las personas. Cualquier persona que no sabe nada de nada se mete en una logia masónica y ven los rituales que hacen y dice, esta gente está mal de la cabeza, no sé qué cosas más raras hacen, ¿no? Como quien llega a un centro Rosa Cruz y escucha el servicio
escucha el Padre Nuestro, el significado del Padre Nuestro, y puede pensar lo mismo, porque no sabe nada de filosofía oculta, ni de misticismo, ni de esoterismo, ni nada, ¿no? Al igual que con los mitos antiguos y con los cuentos infantiles, se intenta imprimir una serie de verdades y enseñanzas en la conciencia de las personas. También en los rituales se intenta hacer lo mismo por medio de sus aspectos esotérico y exotérico. De aquí que no cualquier persona entra tan fácilmente a la masonería o a una escuela de misterios. Y si entran, bueno, pues porque en principio tienen curiosidad y se interesan un poco, la verdad es que si no está en su destino, si no está preparado para comprender estos conocimientos y llevarlos a la práctica, pues generalmente duran poco. Yo al menos en el centro de Madrid he conocido muchas personas que han ido un tiempo, no mucho, y al final no han vuelto más. El aspecto exotérico es la representación de algo, según quién y dónde se haga, claro. Representación de algo por medio de una serie de objetos, sonidos, colores o sustancias que tienen como meta crear una imagen global que se imprima en la conciencia como una verdad. Ese es el sentido de todas estas cosas, objetos, colores, la música, los signos, los saludos, las palabras con cierto poder. Todos los elementos que componen este cuadro pictórico tienen una simbología especial, como ocurre, por ejemplo, con la Iglesia Católica. El segundo aspecto de estas ceremonias, el aspecto oculto y esotérico, que se relaciona con la existencia de los mundos invisibles, con las jerarquías que allí existen y que ayuda a la humanidad, ese es el aspecto más, vamos a decir, más importante. Más importante que el esotérico, por supuesto, pero el que más hay que tener en cuenta. Hay un conocimiento de los mundos, de las jerarquías, pero luego hay un conocimiento devocional y espiritual que nos tiene que llevar a valorar como verdaderos hermanos al resto de la humanidad y ayudarles en la manera que se pueda, aunque solo sea en pensamiento. Por consiguiente, estos rituales son medios, hilos de comunicación entre el mundo físico y los mundos invisibles, que a su vez intercambian y manifiestan una serie de energías. El papel principal, como por ejemplo la Eucaristía, en la Eucaristía cuyo sacerdote tiene el poder por haber sido ordenado, hay que destacar. Bien, en la Eucaristía el poder principal es del oficiante. El oficiante en este caso es el sacerdote, el cual, como en el resto de ceremonias, debería ser consciente de lo que hace. En el caso del sacerdote de la Iglesia Católica, he de decir que la mayoría no son conscientes del aspecto oculto, del aspecto esotérico. Pero bueno, al menos deben tener la buena voluntad de que lo que están haciendo es algo especial, que comunica ese acto y a las personas que hay ahí con Dios o con Cristo, como queramos entenderlo. El sacerdote colabora para que lo visible alcance lo invisible y para que el trabajo de los asistentes tenga una respuesta. Pero su papel principal es hacer esa reunión de los mundos para poder hacer que una energía espiritual descienda al mundo físico para que actúe como su propio mundo. Es decir, invocar una serie de fuerzas espirituales para que afecten al lugar donde se hace el ritual y a las personas que allí se encuentran. Este es el motivo por el cual tiene gran importancia los objetos, los sonidos, los signos, los saludos, los colores y toda la simbología que hay en cualquier ceremonia. Todo lo que se diga, piense y haga en una ceremonia o ritual tiene una representación como efecto en los mundos invisibles.
como tiene una relación. El signo de la cruz que nos hacemos aquí tiene una relación directa con el signo de la cruz que existe en los mundos superiores, en los mundos espirituales, y que es muy importante. Estas singulares representaciones, palabras de poder, plegarias, símbolos, etc., son el lenguaje con los cuales nos comunicamos con las jerarquías superiores y con las que hacemos la llamada para que acudan los ángeles y sus elementales colaboradores para que se cumpla el objetivo del ritual. Desde el mismo comienzo, estas ceremonias crean la atmósfera necesaria y predisponen los cuerpos de los asistentes para que puedan ser receptores de las energías que se van a invocar. Pero si el asistente asiste ya predispuesto y es consciente de lo que va a ocurrir, se ayudará mucho él mismo, porque facilitará la influencia de dichas fuerzas espirituales procedentes de los mundos superiores. En ciertos servicios, como ocurre con los de la Fraternidad Rosacruz, donde hay unos himnos cantados, uno de apertura y otro de clausura, se consigue o se debería conseguir un equilibrio y armonía que preparen los cuerpos de los asistentes en ese sentido por medio de la multiplicidad de voces entonando una misma nota clave que fue elegida y escrita con una muy determinada intención. Algo similar ocurre con las palabras de poder que se utilizan, bien solo por parte del oficiante o bien en las que también intervienen los miembros de la religión, de la escuela o de la logia, donde sea. Por ejemplo, en la Eucaristía de la Iglesia Católica se dice en una de sus partes, se dice: rogad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. A lo que se responde: el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, honra y gloria de su nombre para nuestro beneficio y el de toda su santa Iglesia. En el caso de la Fraternidad Rosacruz de Max Heindel, también, por poner otro ejemplo, se dice: mis queridos hermanos y hermanas, que las rosas florezcan en vuestras cruces. Es un saludo de la fraternidad, pero a la misma vez lleva un deseo. Y a esa frase se responde: ¿y en la tuya? Y la respuesta, lo que da a entender es que esas rosas, que en principio lo que dicen de que florezcan en vuestras cruces, lo que dan a entender es que lo que deben florecer al fin y al cabo son los poderes internos espirituales. Y lo mismo que nos desea el que dice la frase, nosotros le volvemos a responder con la misma intención. En la masonería también hay frases similares y en otras escuelas. Estas palabras tienen la intención de que se produzca un acercamiento, una manifestación de hermandad y una voluntad de hacer algo juntos. Pero esta unión y buena voluntad y deseo también alcanzan los mundos invisibles y obtienen respuesta. Son las vibraciones del sonido, de la palabra acompañada del pensamiento y del sentimiento adecuado los que alcanzan esos mundos. Y dependiendo de la intención, pureza y sentimientos que se pongan, así serán, por supuesto, los niveles que alcancen y las respuestas que se obtengan. Cuando una persona consciente de lo que ocurre en esos lugares acude a una ceremonia o servicio con sentimientos devocionales y fraternales, debería sentir los efectos de lo invisible desde los primeros momentos en que suene la música o se digan las palabras clave que atraen la atención de los ángeles. Esto lo puede comprobar cualquier persona. Es muy importante la predisposición. La predisposición es asistir a ese centro, a ese servicio devocional, a esa Eucaristía, a esa tenida masónica, con un deseo intenso de vivir esos momentos, porque sabemos que son momentos que se relacionan con el desarrollo espiritual, con el desarrollo interno. Todos los objetos y símbolos utilizados en un ritual son magnetizados o consagrados
como en el caso de la misa, durante el mismo, bien por el oficiante o bien por las entidades que intervienen, intermediarias también, para que las fuerzas espirituales más elevadas puedan ayudar en el desarrollo a los asistentes. Por tanto, a mayor contacto con ellos, a mayor receptividad consciente de las energías influyentes y cuanta más pureza y devoción, más beneficio espiritual se recibe de dichos seres. Cada signo y cada símbolo tiene su función y su ayuda para los miembros presentes. Es igual que sea el signo de la cruz, que los pensamientos y sentimientos que se emitan en relación con un emblema o con un símbolo. Los ocultistas sabemos que un objeto físico está compenetrado por materia de los diferentes mundos superiores, comenzando por la contraparte de la materia física es el molde etérico de ese mismo objeto o forma, pero también está compenetrado por la materia, entre comillas, de los mundos superiores. Lo que significa que cuanto más relación tenga el signo o símbolo utilizado en un ritual con los arquetipos divinos, los ocultistas, sobre todo de la fraternidad, sabemos que estamos hablando del mundo del pensamiento, siendo así, pues mayor respuesta e influencia tendrá sobre quien lo haga, lo lleve o lo interiorice como algo que intenta vivir y sentir en él mismo. Ese es el caso del signo de la cruz, del emblema Rosa Cruz y de tantos otros. Son signos y símbolos que han sido dados a la humanidad para beneficio propio en su desarrollo espiritual y están relacionados con los arquetipos del mundo del pensamiento. Sin embargo, nos ayudan en nuestro progreso espiritual y nos pueden elevar a los reinos de lo divino en alas de la devoción, del amor y de la aspiración. Estos símbolos crean una imagen en la conciencia gracias a la cual se puede contactar con lo que representa, y lo mismo ocurre con el sonido y el color. Es decir, las vibraciones de un sonido o color evocan la vibración complementaria en el plano que corresponda. Está bien saber lo que es un ritual o el aspecto mágico de lo que ocurre en una ceremonia litúrgica para poder colaborar con los ángeles y entidades que actúan para el bien de la comunidad. Pero más importante es saber cuál debe ser nuestra actitud en esas ceremonias. Pero claro, no todo el mundo piensa lo mismo sobre este asunto. Para unos, una ceremonia litúrgica puede ser motivo de aburrimiento, y cuando se ven en la obligación de asistir, lo hacen de mala gana o simplemente no asisten. Para otros, sin embargo, es algo que despierta buenos sentimientos y devoción, y aunque de tarde en tarde asisten de buena gana, también están los que interesados en, sería una tercera clase, los que interesados en la naturaleza, del ocultismo, la espiritualidad, etcétera, rechazan las religiones o se asocian a logias. Pues llegan a comprender lo que ocurre mística y ocultamente en esas ceremonias y asisten para colaborar en ellas y para beneficio propio. Están los que nada quieren, los que se interesan a medias, digamos que en esta vida están conectando con el ocultismo, con alguna logia, con alguna escuela, y luego están la tercera clase, que son los que son conscientes de lo que ocurre. Precisamente porque todos estamos evolucionando y cada uno tenemos diferente grado de desarrollo, se han creado muy diferentes y muy diversas religiones, sectas, escuelas, etcétera, en la Tierra. Quien está hoy muy contento, muy a gusto, porque le gusta, porque le atrae, porque vive la espiritualidad, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que no piense que es la primera religión con la que conecta. En otras vidas habrá estado en otras y aún a través del camino de las religiones llegan pues desde hace miles de años, que comenzaron por adorar al sol,
pasando por otras de hace pocos siglos que eran totalmente fanáticas, dictadoras, obligaban a la gente a hacer determinadas cosas o a pagar dinero, etcétera, pues hasta otra que nada tienen que ver con eso, como por ejemplo la Iglesia Católica no obliga a pagar nada y tiene grandes obras y bueno, servicios como es la Eucaristía muy importantes para toda la humanidad. Son religiones ya actuales verdaderamente libres y bienhechoras en todos los sentidos. Lo mismo ocurre con las escuelas de ocultismo o fraternidades que representan escuelas de misterios, etcétera. Quien está en una escuela o fraternidad que representa una escuela de misterios, pues no cabe la menor duda que en otra vida ya ha tocado este tema de alguna manera por otro camino, por otro, no sé si llama la escuela, pero de alguna manera ya estuvo en contacto. A través de nuestra propia evolución, todos pasamos por estas agrupaciones y aprendemos de ellas hasta que en una determinada vida contactamos con la escuela que representa a la orden o rayo al que pertenecemos desde que comenzamos la involución como espíritus separados de Dios. Nuestro inquieto y deseoso de experiencias, cuerpo de deseos, siempre está buscando algo nuevo y gracias a eso hemos aprendido de las religiones y sectas por las que hemos pasado en diferentes vidas. Pero el verdadero progreso no procede del cuerpo de deseos, sino del cuerpo vital. Algunos piensan que los servicios repetidos como la Eucaristía o los de la Fraternidad Rosacruz son monótonos y no estimulan. Pero en esto ocurre igual que la opinión de una religión que concede mucha libertad respecto a otra que controle y obliga a sus miembros a hacer determinadas cosas. Y es que la experiencia de la Eucaristía no es la misma para unas personas que para otras. Ni tampoco el servicio devocional de la Fraternidad Rosacruz es igual para el que vive y siente lo que representa su lectura que el que solo escucha y a la vez se entretiene pensando en lo que pueda representar o en cualquier otra cosa. Está claro que los que aún están muy dominados por el cuerpo de deseos les atraerá más las ceremonias tumultuosas, donde el poder de las palabras del oficiante causa una especie de hipnosis sobre los asistentes para así llevarles a un gran fervor religioso y emocional, como ocurre con algunas religiones que todos podemos ver en las películas norteamericanas, donde todos cantan y llegan a bailar y a contagiarse emocionalmente y sentimentalmente. En esos momentos de éxtasis originado en el oficiante, pues se pueden hacer cosas o se hacen cosas que luego, cuando salen fuera y ha pasado un tiempo, su cuerpo emocional ya ha cambiado y entonces lo piensan y bueno, yo me atrevería a decir que muchos de ellos dirán, bueno, pero ¿por qué he hecho yo eso? Si lo veo como lo estoy viendo ahora mismo, no lo hubiera hecho. Eso mismo ocurre con los conciertos de música heavy, muchos conciertos que terminan todos contagiándose, gritando, saltando. Nada que comparar con un concierto de música sacra, música clásica. Estas personas se sienten temporalmente elevadas y felices en su religión y en su fe, pero al poco tiempo de terminar la ceremonia se les pasa, como acabo de decir, y vuelven a ser los que eran antes. En sentido contrario, los que acuden gustosamente a los servicios o cultos repetitivos no muestran esa exaltación dramática como los anteriores, pero la impresión sobre su cuerpo vital es duradera, nutriendo así el desarrollo del alma. Los servicios de la Fraternidad Rosacruz son repetitivos y son, en cierto modo, ritualistas, pero tienen un profundo significado espiritual que cualquier persona que sea un poco sensible lo percibe. Si lo medita un poco, si se pone receptivo, sensible, si medita, sobre todo el servicio devocional, percibe que hay algo
especial. El servicio del templo, en particular, restaura la armonía y desarrolla el espíritu. Su mensaje, estamos hablando del servicio del templo de la Fraternidad Rosacruz ahora. Su mensaje es de amor y servicio desinteresado al prójimo, que es la clave del cristianismo esotérico y la meta para cualquier aspirante a la iniciación. Por tanto, esto hace que el cuerpo vital se fortalezca y aumente sus habilidades para servir desinteresadamente. Y cuanto más se repita o se lea lo que ahí ocurre en ese servicio, cuanto más se medite, más se graba en el cuerpo vital y más incentivo tenemos luego para hacer lo que ahí se escucha. No cabe la menor duda de que los verdaderos estudiantes rosacruces que asisten a los servicios de la Fraternidad Rosacruz con verdadera devoción y deseo de servir, están progresando adecuadamente gracias a la repetición sobre estos cuerpos vitales, sobre su cuerpo etérico. Es importante que el aspirante espiritual vibre y se identifique con el servicio para que sea un verdadero alimento para el alma y un incentivo para que manifieste el amor en su servicio desinteresado al prójimo. La clave para el desarrollo espiritual está en la repetición. La repetición del bien y de asuntos elevados sobre el cuerpo vital, puesto que es en este cuerpo sobre el que se graba. Este cuerpo se relaciona con la consciencia, se relaciona con la memoria y se relaciona con los átomos simientes que al fin y al cabo es de donde se extrae la quinta esencia de cada vida. El átomo simiente del corazón nos lo llevamos cuando morimos, pero en este cuerpo etérico, mientras estamos en este cuerpo etérico, es cuando estamos grabando toda esa vida. El cuerpo vital es el vehículo de la consciencia y de la memoria. El que mantiene en su conciencia ideas egoístas y de maldad contra otros, por ejemplo, lo están guardando en forma de memoria en su cuerpo vital. Por el contrario, el que ha superado todo eso y mantiene un control sobre el cuerpo de deseos y sobre su mente, significa que ya en otra vida ha desarrollado en un buen grado todas estas cosas. Y por tanto, su deber en ese caso es continuar en esa línea y esforzarse por desarrollar el cuerpo-alma. El cuerpo-alma, refiriéndome otra vez al cuerpo vital o cuerpo etérico, se forma de lo que es el cuerpo-alma, se forma de parte de lo que es el cuerpo etérico, el cuerpo vital, de los dos éteres superiores. Y es gracias al ejercicio, a la práctica, a la intensidad y práctica de los valores espirituales, a la repetición de hechos, de pensamientos, de palabras, de servicios devocionales y espirituales. Me da igual físicamente como un servicio desinteresado, como puede ser sentimientos, emitir constantemente pensamientos o sentimientos amorosos y de compasión, etcétera, hacia el prójimo. Con todo eso se va formando el cuerpo-alma. Por eso el cuerpo vital, el cuerpo etérico, con su repetición, es la base del crecimiento espiritual. El aspirante espiritual no debe abandonar esta vida con un progreso similar al que trajo, y por eso se debe valer de los ejercicios de las iglesias, de las fraternidades, etcétera, para progresar en esta vida. La oración es muy importante para el desarrollo espiritual, tanto más que los rituales y las ceremonias litúrgicas. Sin embargo, la concentración y el hecho de mantener consciente y voluntariamente ideales elevados en la conciencia puede superar a la oración, pero todo dependerá del objeto y la intención con que se hagan. Sea en la Eucaristía o sea un servicio como el del Templo de la Fraternidad Rosacruz o cualquier otro similar en nuestro propio domicilio, si la oración y la concentración son altruistas, amorosas, fraternales, donde haya lecturas o invocaciones a Dios o a su jerarquía, etcétera, etcétera,
pues estaremos elevando y desarrollando los éteres que forman el cuerpo-alma. El cuerpo que utilizaremos en un futuro para ser conscientes fuera del cuerpo físico, porque el cuerpo-alma es el vehículo del futuro de la humanidad, cuando ya no necesitaremos utilizar el cuerpo físico. Pero repito, la clave es repetir, repetir y repetir, sean oraciones, servicios, rituales, concentración, meditación y control de la mente y el mantenimiento de ideales elevados siempre que se pueda y a lo largo del día. Los rituales, los servicios litúrgicos y demás, cuando son elevados y repetidos por norma, son una ayuda constante para el aspirante espiritual, porque con cada ritual se espiritualiza un poco más el cuerpo vital. O sea, con cada ritual, con cada repetición, desarrollamos más el alma. Un ritual donde acuden cierto número de personas obtendrá mejores resultados en sus objetivos si hay afinidad y unión en sus intenciones y en la manera de hacerlo. Pero también los rituales que pueda hacer un aspirante en su propia casa pueden ser igual de efectivos cuando son elevados, devocionales y repetidos y hechos como deben de hacerse según las normas o nota clave o vibración y con lo que estén hechos. Las mismas escuelas de misterios cambiaron los rituales que afectaban temporalmente al cuerpo de deseos, al cuerpo emocional, lo cambiaron por los otros más bien fríos y mentales, pero repetitivos que afectan al cuerpo vital, donde se graban en la memoria. Así es que las iglesias, fraternidades, logias y escuelas tienen rituales que sirven para el desarrollo espiritual de cualquier persona. Unos van mejor a unos, según su naturaleza, y otras van mejor a otros. Si tenemos claro que el cuerpo vital es el cuerpo donde se forman los hábitos por medio de la repetición, pero también de donde se forma el cuerpo-alma, comprenderemos el valor de los rituales y ceremonias religiosas. Es más, si intentáramos actuar como el propio ego, el propio yo superior, durante todo el día, o sea, observar y ser consciente de todo lo que hacemos y pensamos y de lo que nos rodea, pues entonces desarrollaríamos el alma muchísimo más rápidamente de lo que hace cualquier persona. Por tanto, la observación, la concentración, el discernimiento, la devoción a los ideales elevados, la aspiración y el amor, entre otros, pues deberían estar siempre presentes, tanto en los rituales o ceremonias como en nuestra vida cotidiana, porque no solo impiden el desarrollo del mal en nosotros, sino que además nos ayudan a crear hábitos internos y a actuar como el propio yo que es, y al fin y al cabo nuestra primera y más importante meta. Los rituales, ceremonias o liturgias realizadas sobre una base cristiana y por tanto con devoción y adoración a Dios se consideran servicios destinados a beneficiar a la humanidad. Desde luego que por lo general los mayores beneficiados son los asistentes, pero para que esto ocurra, en mayor o menor grado, dependerá si él o los oficiantes saben crear el ambiente adecuado para que los allí presentes presten la debida atención y colaboren. Evidentemente, la ceremonia debe llevar alguna plegaria, invocación o acto donde se facilite el descenso de las fuerzas espirituales para que los asistentes, en sintonía, puedan convertirse en el cáliz y después en transmisores. De esa forma podemos ver la gran importancia que tiene el estado interno de cada persona. Es un deber de cada asistente que cada asistente comience por interiorizarse para elevar su vibración por medio de la devoción y el amor a Dios. Entonces, y desde esa posición será beneficiario de los resultados de la ceremonia. Se podría afirmar que una de las ceremonias más importantes que existe es el sacramento de la Eucaristía respecto a la Iglesia Católica,
ya que en ella se invocan una serie de fuerzas que hacen una gran labor a la humanidad y a la atmósfera planetaria, incluso como escudo protector contra el mal. Pero también el servicio del templo, de curación, el Padre Nuestro, la oración Rosacruz y por la paz, y los signos de la Fraternidad Rosacruz tienen su importancia en ese mismo sentido. Recordemos que la propia fraternidad y por tanto los servicios escritos por Max Heindel, el cual estaba en contacto con un hermano mayor que fue quien le dictó la mayoría de las enseñanzas, bueno, pues pertenecen a un rayo con el cual en la mayoría de los casos, la mayoría de los afiliados, estamos sintonizados la mayoría de los afiliados o simpatizantes. Y otros que aunque ya no pertenezcan o no quieran representar a la fraternidad, si han estado años y han sido probacionistas o discípulos, aunque se hayan separado, siguen estando internamente relacionados con ese rayo. De alguna manera viven, aunque no repitan o no practiquen los servicios, viven internamente las enseñanzas cristianas en la vida cotidiana y las enseñanzas, en este caso, de la fraternidad, pues también lo que se aprendió. Esto significa que, de forma similar a lo que ocurre en el templo de la sede central de la Fraternidad Rosacruz, pues lo mismo en cada centro se puede considerar un punto de atención de alguna elevada entidad perteneciente al rayo de la Orden Rosacruz, o al menos es receptora de una serie de entidades colaboradoras en los servicios que en él se hacen. Bien, y con esto llegamos a la primera parte.